2:13 de la tarde, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio en Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán Solórzano. Estamos en directo por la señal de radio y también por el streaming, donde pueden observar la hermosa vista, como lo digo siempre, desde nuestra cabina acá en la ciudad de Caracas. Ricardo Miranda en los controles. Hoy tenemos programa de entrevistas para ampliar en profundidad un tema que está desarrollándose esto en Beijing. En Beijing, China, se está realizando el Foro de Cooperación China-África, una reunión de alto nivel, de gran envergadura, de largo alcance, en el cual se están reuniendo, oiga bien la cifra, Xi Jinping con 50 presidentes, jefes de Estado, altas autoridades de 50 países de África. Están reunidos en Beijing, la reunión comenzó este miércoles y se va a extender hasta el día viernes. En ese contexto, además de la reunión, la cual convoca a todos estos países, se han realizado también reuniones bilaterales en donde China, en reunión separada con cada uno de estos países, viene dinamizando, avanzando en función de ir profundizando los lazos de relaciones diplomáticas, cooperación política y también profundización en lo que llaman la cooperación pragmática entre China y varios de estos países. Para profundizar, para hablar de este tema, tenemos como invitado en el estudio a Helio Córdoba, economista, también docente universitario, a quien damos la bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Carlos. Agradecido por la invitación. Helio, conoces, has estudiado el tema de China, el potencial, el desarrollo, el proceso político incluso y las reformas que ha realizado este país para lograr los niveles admirables que ha alcanzado en los últimos tiempos, un país que ya erradicó la pobreza extrema, un país que ha alcanzado unos niveles de desarrollo, niveles de cooperación con otros países. En este caso ha puesto un acento particular, o viene poniendo un acento particular desde hace mucho tiempo, con África. Desde tu perspectiva, la importancia de esta reunión, la importancia que reviste este intercambio entre China y toda África en esta reunión que se está realizando en Beijing. Sí, correcto. Bueno, China en efecto pues ha demostrado en las últimas décadas un desempeño económico impresionante. Como tú muy bien lo señalas, ha sacado a más de 800 millones de la pobreza extrema, un crecimiento sostenido que está por encima del 10% en promedio de su Producto Interno Bruto interanual. Eso, para que tengamos una idea de la dimensión de ese comportamiento, pues la actividad económica mundial crece a una tasa del 3,5-3% mundial, anual. Entonces China crece a una tasa del 10% en promedio anual. Es algo gigantesco. Sus niveles de exportaciones son significativos. Se le considera hoy en día la fábrica del mundo. Es decir, esa etapa en la cual los productos elaborados en China eran conocidos como productos de mala calidad pero a muy bajo costo, hoy ha quedado descartado en absoluto. Paradigma. Tenemos productos de muy alta calidad con un desarrollo científico técnico significativo y que se posicionan en el mundo entero. En este contexto, digamos, la alianza o el acercamiento de China con África es fundamental. ¿Qué ofrece África? África es, digamos, un continente que ha estado al servicio de los poderes hegemónicos y no han permitido su integración y su cohesión como territorio, producto pues de los intereses económicos que se mueven allí. Es un país rico en materias primas, rico en minerales, rico en fuentes de energía, es decir, es un país que goza de una inmensas cantidades de riqueza que son necesarias para el desarrollo de la humanidad. ¿Cuáles son esos recursos estratégicos que África como continente ofrece a China y al mundo? Oro, petróleo, diamantes, gas, agricultura. Es decir, África también es una sociedad milenaria y que producto pues los intereses hegemónicos la han mantenido dividida, atomizada y subsumida en un conflicto interno que no ha podido superarse en estos tiempos, en esta coyuntura. En ese sentido, el trabajo de China consiste en promover y desarrollar una infraestructura que permita interconectar todo el territorio
con el objeto de posicionar a África en el marco pues, de la cadena de suministro de valor que hay a nivel mundial en el marco pues, de un proceso de acumulación capitalista globalizado. África desempeña un rol estratégico allí en el término, China es un altísimo consumidor de todos estos productos y el desarrollo, la interconectividad de cada uno de estos territorios va a permitir que China pueda acceder de manera segura a cada uno de estos productos. Y las características de la diplomacia china, de acercamiento a África, en donde le sea a África beneficioso esta aproximación, este relacionamiento. ¿Qué ofrece China que no ofrece Europa, que no ofrecen los Estados Unidos y que ha convocado, porque para que hayan 50 presidentes o altas autoridades de gobierno reunidos ahora en Beijing con Xi Jinping, eso reviste de que hay una gran oportunidad y de que hay un gran ofrecimiento de beneficio mutuo, ¿no? Sí, China encabeza junto con Rusia eso que se ha venido denominando como el bloque de economías emergentes, que presenta una alternativa, presenta una forma disruptiva que plantea un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial se sustenta en procesos de integración antagónicos a lo que existe en el orden mundial actual en crisis, donde está controlado por un liderazgo global de los Estados Unidos y se promueven procesos de integración bajo el criterio de la complementariedad y bajo el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué es la complementariedad? ¿Cómo se la puede entender la audiencia que escucha esta hora? Bueno, ¿qué es ese concepto que ofrecen los chinos y que es muy atractivo para el proceso de integración África, que nos plantea la teoría convencional que hoy en día hace crisis? Significa que cuando hacemos un intercambio comercial o hacemos algún tipo de asociación estratégica entre un país y otro país, lo que un país gana significa obligatoriamente que el otro país dejó de ganar. Es decir, hay un ganador y hay un perdedor. En el proceso de complementariedad se basa en identificar mediante un análisis exhaustivo, ¿sí?, las diferentes fortalezas de estas economías con el objeto pues de potenciarla en una complementariedad entre estas dos o varias naciones. Mutuo beneficio, lo que llaman, ¿no? Mutuo beneficio, correcto. Entonces, África en este sentido se le presenta a China como un socio estratégico que plantea el desarrollo de infraestructura, que plantea la construcción de ferrocarriles, de trenes, para articular todo el territorio nacional, mientras que los poderes hegemónicos van a África a diezmar el territorio. Hay una diferencia notable en términos de qué le representa este proceso de integración a África. En razón de ello, asisten, pues como tú muy bien lo has señalado, más de 50 naciones a la reunión. Y también creo que hay que poner sobre la mesa un detalle importante en que en el contexto de los BRICS, hasta el año pasado solo era Sudáfrica el país de África que estaba incorporado a las economías emergentes. Ahora están Etiopía y entiendo que también Egipto. A diferencia de América Latina, que solo está Brasil, hubo la tentativa de que se incorporara Argentina, pero por razones políticas ideologizadas de Javier Milei sacó a Argentina del bloque. Sí, correcto. Bueno, el BRICS como bloque de economías emergentes, pues plantea una estrategia de construir una nueva arquitectura financiera, construir un nuevo tipo de relaciones de comercio y económicas internacionales que sirva de alternativa para ese conjunto de países que han quedado al margen producto pues del rol que ejecuta en estos momentos el hegemón que sería el gobierno de los Estados Unidos. Pero dice bastante que estén 3 países en el BRICS en la actualidad y 3 países africanos. Sí, correcto. Y 3 países que tienen fortalezas que al incorporarse a este bloque de economías, eso se redimensiona y se aceleran los cambios y transformaciones previstos por este bloque de economías. ¿Cuáles son esos cambios y transformaciones? La destatalización del comercio internacional como un elemento fundamental para asentar las bases del nuevo orden mundial. El proyecto de la Franja y la Ruta,
que es un proyecto bandera de gran envergadura de China, que entendemos que es la intención de desarrollar infraestructuras para la conexión comercial en el mundo. En este caso, ¿cuáles serían esos proyectos que se estarían desarrollando en África para insertarla justamente en ese proyecto? Uno de los elementos fundamentales que se plantea China con el desarrollo de ese proyecto de la Franja y la Ruta de la Seda es retornar a viejos esquemas de comercio que históricamente han existido. Pero para fomentar y consolidar esos esquemas de comercio es necesario el desarrollo de una infraestructura física que permita la articulación del territorio a lo interno para que lo prepare de cara a un proceso de integración regional y mundial, global. Es decir, mientras Europa, caso Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ofrecen infiltración, desestabilización, golpes de Estado, enfrentamientos internos, China estaría construyendo puertos, aeropuertos, carreteras, infraestructura de salud y educativa, entendemos también trenes de alta velocidad. Correcto, ahí tenemos la diferencia de un resumen magistral que nos acaba de dar tú, y esa es la diferencia entre el viejo orden y el nuevo orden que emerge de manera a pasos agigantados, representando una esperanza importante para la humanidad que se encuentra ahorita en un equilibrio de suma fragilidad con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, alimentado por los intereses norteamericanos y potenciales conflictos que están allí latentes, como lo es en el Medio Oriente, Libia Libia y Palestina. Israel y Palestina, correcto, y también tienes el caso de China, Taiwán, y también tiene un malestar latente allí de manera permanente en el seno del continente africano, que es alimentado por estos poderes fácticos para garantizar el control del territorio y con ello su riqueza a merced de sus intereses. Me parece, y mientras avance esta reunión, creo que los Estados Unidos y Europa no se van a quedar tampoco con los brazos cruzados, porque esto está convirtiendo entonces a África en un terreno también en disputas entre ambos modelos, el nuevo orden mundial y el modelo hegemónico decadente. Mientras son las 2:26 de la tarde, le voy a pedir a nuestro compañero Ricardo Miranda en los controles, vamos a hacer una pausa musical. Estamos conversando con el economista y profesor universitario Helio Córdoba sobre lo que es el desarrollo de este foro de cooperación China-África que se está realizando en Beijing. Comenzó este miércoles, termina el viernes. 50 jefes de Estado y de gobierno de África están reunidos en Beijing con el presidente Xi Jinping en este despliegue de alta diplomacia y en donde se estarían configurando esos nuevos pasos hacia un nuevo orden mundial multipolar, más justo, de cooperación, respeto a la soberanía de los pueblos y que plantea cooperación y beneficio mutuo. 2:27 de la tarde, hacemos una pausa.
sintonía de Contexto Radio 104.9 FM. Seguramente es primera vez que usted escucha música china en la radio venezolana. Y eso gracias a nuestro compañero Ricardo Miranda, que está en la onda, está en contexto, justamente con el tema que estamos desarrollando hoy. No de música china, pero sí hablando de China. Porque como decíamos antes de ir a la pausa, mientras estamos conversando con el economista Helio Córdoba, se está desarrollando en Beijing el Foro de Cooperación China-África, reunión de 50 presidentes, jefes de Estado de África en Beijing, esto con China para maximizar, acercar aún más los lazos que relacionan a China, la mayor economía, se dice emergente, pero yo creo que ya por las características que tiene deja de ser una economía emergente, ya es una consolidada. Y es la pregunta que le quiero hacer justamente a Helio sobre este término de que se usa todavía, bueno, China, la economía emergente, pero si uno ve, revisa los indicadores, sin ser economista, pero uno revisa los números de China, ve lo que sucede en China, lo que desarrolla China, la ventaja que lleva China respecto a Occidente en tema de tecnología, de innovación, deja de ser una economía emergente para ser una potencia económica en todas sus reglas. Sí, correcto. Digamos, yo creo que allí hay un tema de mucha humildad por parte de los chinos. Fíjate que ellos se planifican al 2050, donde ellos podrán haber alcanzado todos sus objetivos que se han planteado pues, en el marco pues, de su política económica. Sin lugar a dudas. Hay mucho eso de Deng Xiaoping, oculta la fuerza hasta que sea necesario, ¿no? Hay toda una mística y una filosofía detrás de su planteamiento que lo hace indiscutiblemente muy interesante, sobre todo para nosotros del subdesarrollo, donde tenemos un ejemplo teórico y práctico de un conjunto de estrategias y reformas que se han venido llevando a cabo y que ha dado resultados sumamente positivos desde el punto de vista del crecimiento económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de preservar el medio físico, la naturaleza. Es decir, un modelo equilibrado en todos los aspectos que piensa no solamente en lo inmediato, sino en el futuro. Hay un concepto que ellos manejan mucho, que es el comunidad de destino compartido, que se desmarca por completo de ese rol y de esa filosofía que han tenido los imperios hasta ahora, que no es otra que la de ocupar un territorio para diezmarlo y ponerlo a merced de sus intereses. China sale al resto del mundo a brindar apoyo, a brindar conocimiento y desde luego fomentar relaciones de comercio. No digamos que es un ejercicio del buen samaritano, pero lo hace con un criterio de respeto a la soberanía y al territorio. Entiende que la paz general es la condición esencial para que haya desarrollo y prosperidad. Estoy de acuerdo a un concepto que se repite en varias intervenciones de Xi Jinping, y hay un libro muy interesante, bueno, ya va por el cuarto tomo de la gobernanza, administración y gobernanza de China, que es una recopilación de discursos de Xi Jinping. Yo apenas voy por un tercio del primer volumen, pero bastante interesante, y llama la atención esa concepción distinta de China con respecto al entorno, a las relaciones internacionales, esa visión justamente de cooperación y no de competencia, de complementariedad y no de depredación. Sí, correcto. Yo creo que allí es donde subyace la clave de este nuevo orden mundial que asoma en este contexto convulso en el cual se encuentra la humanidad en estos momentos. Ese concepto es fundamental porque es un concepto que incluso dentro de la misma filosofía del modelo chino dice que no puede haber desarrollo económico sin soberanía. Es decir, la soberanía es entendida como un elemento fundamental, un requisito sine qua non necesario e indispensable para poder alcanzar el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo de una economía o de un modelo económico mucho más justo y equitativo. La soberanía, estoy leyendo un libro que se llama La derrota de Occidente, es un bien escaso que solo tienen el privilegio algunas potencias, en este caso China, Rusia, Estados Unidos y bueno, Venezuela luchando para también conservar su soberanía, y no en vano decía el presidente comandante Hugo Chávez, la independencia como un bien supremo, para en función de ese lograr y avanzar en el terreno de las otras soberanías
e independencia, por lo cual no es un término superfluo, no es una palabra arrojadiza el hecho de decir que tenemos patria. Así es. Que tenemos patria, hay atrás todo un concepto que no solo es venezolano, sino que también los grandes países, potencias como el caso de China, también valoran el tema de la soberanía para, en función de eso, encarar los desafíos internos. Elio, también te quería preguntar, estudias a China, has tenido la oportunidad de estar en China, Sí. ¿Qué ha sido lo más impresionante que has descubierto tanto en el estudio como también en la vivencia en el terreno estando allá? Bueno, he tenido la oportunidad de ir 3 veces a China, en todas en actividades académicas, una en el 17, después en el 19 y ahorita en el 21, 22, después de la pandemia, 22, recientemente. Y El cambio en ese lo que tiempo. más me impresiona es en tan corto tiempo como una ciudad, 2, 3 años, cambió significativamente. ¿Cuál ha sido esa ciudad? Bueno, tienes a Beijing, tienes a Shanghái, tienes a Wuhan, es algo asombroso, digamos, desde el punto de vista del conocimiento, de la información que se manejan a través de los medios o de las grandes corporaciones, de la desinformación. Lo que se promueve es que, bueno, allí lo que hay es un conjunto de personas que comen murciélagos y que no se bañan, o que comen arroz. Y resulta que cuando tú vas allá te das cuenta del nivel cultural muy elevado, una sociedad sumamente culta, un desarrollo de infraestructura gigantesco que no tiene nada que envidiarle al mundo desarrollado, pero lo más icónico de todo esto es que la ciudad es bordeada por un río cuyo nombre en chino no sé pronunciar bien, y ese río, producto del desarrollo científico-técnico y del aporte de las universidades, pues preservan el medio físico, es decir, todas las especies que hacen vida allí, puedes sentarte, pescar y comer y no pasa nada. Es decir, hay un... No como el río Sena en los Juegos Olímpicos, donde intentaron nadar y después se burlan aquí del Guaire, ¿no? Hay un modelo equilibrado que preserva y que guarda de manera minuciosa cada uno de los detalles en cada una de las dimensiones: lo económico, lo ecológico, lo político, lo social. El tren bala que une una ciudad con otra en condiciones normales son 30 minutos, cuando te montas en el tren te vas en 10 minutos, eso le da calidad de vida pues a la población. A los usuarios. En consecuencia, pues indiscutiblemente China es un referente teórico y práctico para nosotros de su desarrollo y instrumentar políticas que nos permitan generar esa calidad de vida en el país. Bien, 2:39 de la tarde estamos conversando con el economista, el profesor universitario Elio Córdoba. Estamos repasando lo que ha vivido, visto y ponderado de China. Al comienzo también sobre esta reunión del Foro de Cooperación China-África que se está desarrollando en Beijing. Y vamos a hacer una segunda pausa, vamos a ver con qué otro tema musical nos sorprende Ricardo Miranda, y dejo la pregunta al aire. ¿Cuáles serían esos ajustes que ha venido haciendo China para maximizar los resultados, lograr estos hitos que está registrando y que asombran al mundo en materia económica, en materia social, también en materia de innovación y ciencia? Dejamos esta pregunta, esta reflexión al aire, mientras vamos a la pausa musical. Otro tema en chino. Dice que tiene otro tema, vamos a hacerlo más universal, Ricardo Miranda. Bueno, pausa musical y nos vemos y escuchamos en minutos.
Con En Contexto Radio, con este servidor Carlos Arellán Solórzano, en entrevista con Helio Córdoba, economista y profesor universitario. Estamos revisando los detalles, las características de la economía, el sistema chino y también su relacionamiento con el mundo. Esto a propósito del foro de cooperación que se realiza en Beijing entre China y 50 países de África. Antes de la pausa, dejaba una pregunta, una reflexión, reflexión a Helio Córdoba para que nos explicara, nos analizara cuáles han sido esos ajustes en lo teórico, en lo doctrinario, político que ha hecho China para lograr estos avances o estos registros que asombran al mundo en economía, en ciencia, tecnología. He escuchado en varias ocasiones al profesor Alfredo Jalí Ferrame, en materia geopolítica, que él, para poner en cuenta la dimensión del alcance de la distancia que ha tomado China con respecto al resto del mundo, él ha hablado de que hay como 44 hitos de la innovación en los cuales China lidera, por decirlo así, son 40, 33 primero China y en el resto son segundos y el resto se lo va a Estados Unidos. Lo cual da cuenta de un país que está en una delantera respecto al mundo que es abismal. Sí, desde luego, bueno, volvemos nuevamente a los temas filosóficos, ¿no? Hay una frase muy famosa, no importa el color del gato mientras case ratones. Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, correcto. Entonces ya ahí esa forma, esa filosofía que caracteriza su praxis es fundamental para poder comprender el conjunto de acciones que ellos han venido tomando. Es decir, se desmarcan del marxismo que emerge de la Unión Soviética, se nutren de ese planteamiento, de ese método para el análisis, pero también crean e incorporan, digamos, todos esos elementos característicos de su cultura para la interpretación de su propia realidad. Hay un libro de Deng Xiaoping también, de Xi Jinping, perdón, el actual presidente de China, que invita a comprender que las sociedades más atrasadas hay que verlas bajo una óptica que se corresponda con esa realidad. Es decir, no podemos tomar un modelo teórico y aplicar teorías que no se corresponden con la realidad. Nos invita a reinventarnos en la forma de concebir los problemas con una solución. Y no nada más, bueno, hay un problema, no, hay un problema y una solución. Tenemos que producir. ¿Cómo hacemos para producir? Hay que llamar la inversión extranjera. ¿Cómo llamamos la inversión extranjera? ¿Cómo nos hacemos necesarios en el marco de un mundo globalizado? Es decir, ese pragmatismo con que ellos han venido tomando decisiones es fundamental. Otro aspecto, diría yo, es el análisis de prospectiva, la planificación estratégica de manera permanente en cada una de las fases, en cada una de las coyunturas, con un acompañamiento y un seguimiento muy riguroso, que a cada etapa, a cada momento se corresponden medidas de ajuste para corregir. Diría que esos son los aspectos fundamentales que ha venido tomando China y que han marcado una diferencia importantísima. En el epicentro de todos estos elementos que hemos dilucidado, pues está el modelo educativo y científico-técnico, la apuesta al desarrollo de las universidades. Las universidades chinas hoy en día no tienen absolutamente nada que envidiarle a ninguna de las universidades de los países más avanzados, Europa, Estados Unidos, entre otros. Que conocemos, nos dicen que son más avanzados. Correcto. Porque la comunicación nos vende que, digamos, eso es lo que debemos emular como el top one. Ahí va la pregunta que te tengo preparada. Si China, con todos estos logros, ¿qué le falta para proyectar, para que el resto del mundo conozca justamente es la dimensión de su avance? Porque pareciera que se queda siempre como en lo anecdótico, alguien que viajó, alguien que vio un video. China es asombrosa, pero sigue estando como al margen del discurso, del relato dominante. Mientras en
en el imaginario mucha gente está París, Budapest, Nueva York, la capital del mundo. No se imaginan el avance de ciudades como Beijing, Shanghái, Wuhan, las que has mencionado, en donde son ciudades que parecieran ser un portal hacia el futuro 50 años adelante. Total, y eso que no hemos hablado de Shenzhen, que es la ciudad tecnológica número 1 del mundo. Donde el presidente trajo los drones con las imágenes. Correcto. Que dibujan las imágenes en el cielo. Eso es, si llegas a Shenzhen, pues te sientes, te deprime. Wow, volver al pasado. Mira, yo creo que, digamos, yo diría que... Si quieres, falta China para darse a conocer. Yo diría que es un proceso en el cual ellos, de manera muy agresiva, han venido atacando, que es romper con esos mitos y estereotipos que se han venido imponiendo a través del discurso dominante de Occidente, que intenta descalificar y, digamos, encubrir esa sociedad que emerge de manera disruptiva y que es inevitable. En consecuencia, China ha venido trabajando en eso a partir del acercamiento con otros territorios, con África. Fíjate, las veces que yo he tenido la oportunidad de ir a China han sido grupos multidisciplinarios. Tienes a africanos, tienes a europeos, tienes a latinos. Es decir, y en cada grupo tienes un chino que habla el idioma del país que fue. Okay. Entonces, ese proceso se ha venido multiplicando en el tiempo y luego es importante plantear y dar a conocer que cuando estás allá ellos te generan una ruta de trabajo, te llevan a conocer desde las empresas hasta las comunidades y cómo se desarrolló y cuáles fueron las estrategias. Es decir, para que cuando tú regreses a tu país te conviertas en una especie de efecto multiplicador de lo que viste. Pero también es importante resaltar que esa estadía y digamos, esos gastos asociados al viaje, en la gran mayoría son cubiertos por el gobierno chino, cuyo interés es dar a conocer sus avances en sus diferentes ámbitos. Es un tipo de diplomacia, ¿no? Diplomacia de los pueblos, diplomacia social, diplomacia blanda. Es una política internacional que tiene por objeto dar a conocer qué es China verdaderamente, dejando atrás los estereotipos que se han intentado imponer sobre la sociedad a partir pues, de las ideas dominantes y del pensamiento dominante. Por todas estas cosas que hemos venido describiendo, entonces es proporcionalmente la fuerza que invierte Occidente, Europa, Estados Unidos para contener a China, desestabilizar a China, descarrilarla en función de los pasos agigantados que está dando, que ha dado en materia económica, que apuntan ya definitivamente a desplazarlos. Yo creo que la única opción que se ve en el escenario de la geopolítica como una acción para ralentizar, ni siquiera detener, ralentizar, hacer más lento el avance chino. El proceso irreversible que llaman ellos. Correcto, es que China caiga en el juego e incurra en una acción bélica en el conflicto con Taiwán. Eso obligaría a China a voltear la mirada, a preservar, a ganar un potencial conflicto y pues daría una ventana de tiempo para que Europa, Estados Unidos pues inicien. No sé qué medidas tendrían que tomar, yo no lo veo viable en el marco del proceso de acumulación capitalista en estos momentos. ¿Por qué? Por ejemplo, Trump plantea el volver al Made in USA. Es algo inviable. ¿Por qué es inviable? El Made in USA porque la lógica del capitalismo consiste en producir más abaratando costos. Más por menos. Más por menos. Entonces, ese proceso en los Estados Unidos hoy en día no es viable. La fuerza de trabajo, un trabajador en los Estados Unidos te puede cobrar, por decir algo, $20, en China te puede cobrar $10. Pero esa diferencia no significa que en un país explota más y es empobrecido un trabajador, ¿o cuál es la diferencia entre los $20 en Estados Unidos y los $10 en China? Bueno, el nivel de explotación en los Estados Unidos es muy superior al nivel de explotación en China. Se gana más, pero es la vida más cara en Estados Unidos. Se gana más, pero la vida en Estados Unidos pues es más cara y vives de una ilusión. El modelo fordista, keynesiano, de una u otra forma está, digamos, instalado. Cuando hablamos de fordista keynesiano nos referimos a las políticas
de extensión del poder adquisitivo por la vía del crédito. Cuando llegas a Estados Unidos, tú sacas un carro, sacas una casa, pero nada, eso es tuyo. Vives toda tu vida pagándolo, y a lo mejor te mueres y no terminas de pagarlo. En China la lógica es totalmente distinta y el nivel de vida es totalmente distinto. China no expresa o no refleja en su sociedad pues el nivel de obesidad que tienen los Estados Unidos. Ni el nivel de suicidio, ni el nivel de atraco, ni de armas en la calle por una discusión, una persona... Hay gente zombie, producto del fentanilo. El caminando. Consumo de las drogas, o sea, es una sociedad enferma que está en un proceso de crisis profundo y que indiscutiblemente no será hoy, no será mañana, pero en un futuro inmediato será ya un escenario donde se consolide el asentamiento de este nuevo orden mundial que asoma. Nos queda un par de minutos, Helio. ¿Cómo una sociedad así, con esas características que nos ha dado de China, puede ser una amenaza para Estados Unidos, una sociedad que tiene justamente una serie de vicios y que resulta un peligro para el resto de la humanidad con la forma en que se maneja? ¿Cómo China es una amenaza? Es una amenaza para los intereses de los Estados Unidos. Los intereses que se constituyen a partir del orden mundial que se consolida en la época de posguerra, donde emerge el sistema SWIFT en la década de los 70 en el marco de la globalización neoliberal. Se consolida el uso del dólar como moneda vehicular, es decir, todas las transacciones económicas a nivel mundial se llevan a cabo en el dólar, y tienes toda una institucionalidad al servicio de este orden mundial que lidera de manera global los Estados Unidos. Ante esa situación, el ascenso de las economías emergentes con China a la cabeza, pues representa una amenaza para los intereses de los Estados Unidos, porque perdería la capacidad de incidir y de dominar de manera abierta en otros territorios, como en efecto lo ha venido haciendo Libia, Afganistán, Irak, y todo bajo las premisas de los conceptos que se han prostituido, como son los derechos humanos y la defensa de la democracia, en el nombre de estos conceptos que han sido vaciados de su contenido teórico, pues se han cometido las atrocidades más grandes de la humanidad. En ese sentido, China sí constituye una amenaza para los Estados Unidos. Y por último, 2:55 ya de la tarde, el yuan desplazó al euro como la segunda moneda más usada en el comercio internacional. ¿Está confirmada esa información? ¿Qué significaría eso? Yo creo que todavía es muy prematuro hablar de un posicionamiento del yuan por encima del euro. El euro tiene un tiempo consolidado, es un conjunto de economía sólida, que tiene sus contradicciones y tiene su crisis, es verdad, pero todavía resulta un poco prematuro hablar de eso. Creo que en el marco del posicionamiento de estas economías emergentes se plantea un proceso de desdolarización del comercio internacional a partir del uso de las monedas locales. O sea, es decir, en un futuro inmediato podemos hablar ya no de una moneda hegemónica, sino podemos hablar de una cesta de monedas a través de los cuales sirve como referente para materializar las transacciones económicas entre los diferentes países. Creo que el mundo va hacia eso. 2:56 de la tarde, llegamos al final. Hacia eso va este programa. Vamos a terminar, 2:56 de la tarde, hoy miércoles, gracias a Helio Córdoba, profesor universitario, economista, con quien hemos revisado información relativa a China, al comienzo de lo que es el desarrollo del Foro de Cooperación China-África que se desarrolla en Beijing y el cual se estará realizando hasta el día viernes. De parte de este servidor, Carlos Arellano Solórzano, agradecido por la sintonía, agradecido también con Ricardo Miranda en los controles, agradecido con ustedes que se conectan con nosotros a través del dial 104.9 FM y también a través de nuestra conexión en streaming. La invitación es para que continúe con Venezuela News Radio y con el favor de Dios nos vemos y nos escuchamos la próxima semana a las 2 de la tarde para seguir revisando temas de actualidad e interés internacional. Y con esto concluimos otra fascinante edición de El Mundo en Contexto Radio. Agradecemos a nuestros invitados, a nuestra audiencia y a todo el equipo que hace posible este programa. Recuerden sintonizarnos cada semana para mantenerse informados y ver el mundo desde una perspectiva más amplia.